¿Sabías que hay un lugar donde el tiempo se detuvo exactamente a la 1:23 de la mañana de la madrugada? No es una película de terror, es real. En la ciudad fantasma de Pripyat, cerca de Chernóbil, un error humano y una prueba fallida provocaron la explosión nuclear más impactante de la historia. Pero lo más aterrador no fue la explosión, fue lo que vino después. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente de Chernóbil, en la central nuclear ubicada al norte de Ucrania, debido a una serie de acciones del operador, incluyendo la desactivación de los mecanismos de apagado automático, procedieron al intento de prueba a primeras horas del 26 de abril. Para cuando el operador intentó apagar el reactor, este se encontraba en una condición extremadamente inestable. Una peculiaridad en el diseño de las barras de control provocó una drástica subida de tensión al insertarlas en el reactor. La sobrepresión provocó el desprendimiento parcial de la placa de cubierta del reactor, lo que rompió los canales de combustible y atascó todas las barras de control. La intensa generación de vapor se extendió entonces por todo el núcleo, causando una explosión de vapor y liberando productos de fisión a la atmósfera. Aproximadamente 2 o 3 segundos después, una segunda explosión expulsó fragmentos de los canales de combustible y grafito caliente. 2 trabajadores murieron como resultado de estas explosiones. El grafito y el combustible se volvieron incandescentes y provocaron varios incendios, causando la principal liberación de radioactividad al medio ambiente. El informe de 1991 del Comité Estatal de Supervisión de la Seguridad en la Industria y la Energía Nuclear sobre la causa raíz del accidente no tuvo en cuenta las acciones del operador. Afirmaba que, si bien era cierto que los operadores colocaron su reactor en una condición peligrosamente inestable, también es cierto que, al hacerlo, no había violado una serie de políticas y principios operativos vitales, ya que no se habían articulado. Además, no habrían sido informados ni de la importancia vital para la seguridad de mantener un margen mínimo de reactividad operativa, ni de las características generales de reactividad del reactor RBMK, que hacían extremadamente peligrosa la operación a baja potencia. Impacto inmediato del accidente. Se liberaron grandes cantidades de sustancias radiactivas a la atmósfera durante unos días. Esto causó grandes trastornos sociales y económicos a grandes poblaciones de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Se estima que todo el gas xenón, aproximadamente la mitad del yodo y el cesio, y al menos el 5% del material radiactivo restante en el núcleo del reactor de Chernóbil 4, se liberaron en el accidente. Las dosis de radiación en el primer día causaron 28 muertes, 6 de las cuales fueron bomberos. Para fines de julio de 1986, las dosis recibidas por los bomberos y los trabajadores de la planta de energía fueron lo suficiente altas como para provocar el síndrome de radiación aguda, que ocurre si una persona se expone a más de 700 miligrays. Los síntomas comunes de ARS incluyen problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, quemaduras y fiebre. Se estimó que las dosis recibidas por los bomberos que murieron alcanzaron los 20.000 miligrays. La siguiente tarea fue limpiar la radiactividad del sitio para que los 3 reactores restantes pudieran reiniciarse y el reactor dañado quedara blindado de más permanente. Unas 200.000 personas de toda la Unión Soviética participaron en la recuperación y limpieza durante 1986 y 1987. Según la estimación más actualizada proporcionada por el Comité Científico de la dosis media por los habitantes de las zonas de estricto control de la radiación, es los años 1986 a 2005, fue de 31 MSU, y en las zonas contaminadas fue en promedio de 9 MSU, un aumento menor sobre la dosis debida a la radiación de fondo durante el mismo periodo. Efectos a largo plazo del accidente de Chernóbil sobre la salud. Ante la falta de datos previos de 1986, se comparó una población de control con la población expuesta a la radiación. Se observaron trastornos de salud significativos tanto en el grupo de control como en el grupo expuesto, pero, en ese momento, ninguno estaba relacionado con la radiación. Expertos anteriores de este estado del Foro de Chernóbil de 2005 están en consonancia con estudios de expertos anteriores, en particular el informe UNSCEAR 2000, afirma que aparte del cáncer de tiroides, no hay evidencia de un impacto significativo en la salud pública atribuible a la explosión a la radiación 14 años después del accidente. Hay poca evidencia de un aumento de la leucemia, incluso entre los trabajadores de limpieza. ¿Dónde sería más previsible? Cierre progresivo de la central de Chernóbil. A principios de la década de 1990 se invirtieron unos $400 millones en mejoras en los reactores restantes de Chernóbil, lo que mejoró considerablemente su seguridad.
La escasez de energía obligó a que uno de ellos, la Unidad 3, siguieran funcionando hasta diciembre de 2000, la Unidad 2 cerró en 1991 y la Unidad 1 a finales de 1997. Casi 6.000 personas trabajaban en la central a diario y su dosis de radiación se ha mantenido dentro de los límites internacionalmente aceptados. Chernóbil hoy. El 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas tomaron el control de todas las instalaciones de la central nuclear de Chernóbil. Se superaron los niveles de dosis de radiación gamma permitidos en la zona de exclusión de Chernóbil. La SNRIU afirmó que el aumento de radiación probablemente se debió a la alteración de la capa superficial del suelo por el movimiento de una gran cantidad de maquinaria militar pesada a través de la zona de exclusión y el aumento de la contaminación atmosférica. El 9 de marzo a las 11:22 de la mañana, la central de Chernóbil perdió la conexión a la red eléctrica. El 13 de marzo, Energoatom informó que el operador del sistema de transmisión, Ukrenergo, habían logrado reparar una línea eléctrica necesaria para restablecer el suministro eléctrico externo a Chernóbil. El 31 de marzo, el control del sitio fue devuelto al personal ucraniano. El 14 de febrero del 2025, un dron impactó el tejado del NSC, rompiendo tanto el revestimiento de acero externo como el interno y creando un agujero de aproximadamente 6 metros de diámetro. Se desató un incendio en la copa de aislamiento entre las láminas de revestimiento y ardió sin llama durante casi 3 semanas antes de extinguirse el 7 de marzo. Los niveles de radiación se mantuvieron normales en todo momento. Hoy, más de 35 años después, la naturaleza ha recuperado lo que el ser humano abandonó. Las calles siguen vacías, la rueda de la fortuna nunca giró, y bajo el enorme sarcófago que cubre el reactor número 4, el silencio pesa más que la radiación. Chernóbil no es solo una tragedia, es una advertencia. Si esto te dejó pensando, imagina vivirlo. No te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Compártelo con algún curioso que le guste saber sobre estos datos. Nos vemos en otro video.